El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presenta el siguiente programa Banco República. Conoce más en brow.com.uy. Presenta Claro Empresas para sus servicios de valor agregado, Clock, flota satelital y Microsoft 365. Contactate al 0800 8899. La desconexión entre el sistema educativo y el mundo del trabajo. ¿En dónde están los desajustes en el mercado laboral uruguayo? Lo vamos a conversar con el economista Felipe Míguez, que es consultor en temas de educación, formación profesional y mercado de trabajo. Vamos a hablar de qué plantean los empresarios para mejorar las condiciones de formación en los jóvenes de Uruguay. Es un tema que conversaremos con Juan Martínez Escrich, que es presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Bien, recibimos al economista Felipe Míguez, que es consultor en temas de educación, formación profesional y mercado de trabajo, es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED. Bueno, y hablando justamente de temas que hacen a la formación profesional, el mercado de trabajo, la educación, Uruguay era un buen alumno, destacado en Sudamérica por la cantidad de años de los jóvenes adultos que acumulaban años de educación llegada a esa edad, pero hoy no están así. ¿Qué pasó? Bueno, la pregunta del millón. Sí, ahí hay una lectura histórica bien acertada. De hecho, si uno toma el indicador años promedio de educación en la población adulta, Uruguay en 1950 comienza en un pelotón bastante privilegiado, muy por arriba de países como Singapur, Corea del Sur, en el entorno de países como Francia, es decir, países que hoy miramos un poquito como con envidia. Y en el camino, si uno saca la foto en el 2017, Uruguay es de los más rezagados. Sí aumenta la cantidad de años promedio de educación, pero mucho más despacio que cualquiera de los otros países con los que había arrancado en un pelotón como de mitad de tabla. Uh-huh. Ahí hay algunos que saben también mucho de educación que señalan que Uruguay se quedó como enamorado de sus éxitos, ¿no? y se olvidó de ir ayornando su diseño institucional y su propuesta y sus estrategias para abordar la calidad educativa desde otro lugar que también es bien relevante. Y señalo capaz que algún par de ejemplos. Uh-huh. De la propuesta curricular excesivamente enciclopédica y orientada a materias particionadas, hablo más para educación media que para la escuela en este caso, que es donde tenemos el problema. Ciertamente Uruguay siempre ha tenido tasas de finalización bien interesantes, casi que universales en primaria, ¿no? ¿Cuál es la lógica de supervisión de los centros y de los docentes? Digamos, tenemos las figuras como de inspectores mucho más volcados a aspectos administrativos burocráticos y que a veces se olvidan de ver al centro como una unidad toda, ¿no? Uh-huh. Esta otra idea también, el centro como una unidad capaz de aportar calidad y de romper inequidades con las que llegan los chiquilines. Bueno, eso Uruguay lo ha trabajado muy poco. Se ha sostenido en algunas herramientas como la repetición, quizá de manera demasiado excesiva. Y hoy si le preguntamos a la política educativa qué es un buen centro, cuáles son los estándares de un buen centro, qué hace un buen centro, que en la literatura se llaman factores asociados, digamos, clima educativo, liderazgo del director, prácticas pedagógicas, qué tan cómodos se sienten los alumnos en el centro, son determinantes para romper ciclos de inequidad que suceden afuera del centro. Uh-huh. Uruguay ha sido muy lento en incorporar todo eso a un diseño institucional mucho más descentralizado, que le permita a los centros otro nivel de movilidad y de toma de decisiones, y se ha quedado, por eso digo, como enamorado de sus logros, ¿no? De aquella educación universal que sobre los 50, 60 era tan destacada a nivel internacional, ¿no? Allí hablamos, digamos, en realidad como de la base, ¿no? De centros educativos, ¿no? Pero ¿qué pasa a niveles terciarios, ya sea técnicos, ya sea también a nivel de universidad, en algunos casos, ¿no? Para algunas carreras, ¿no? Porque digo, hay cuestiones que no se adaptan a los tiempos y seguramente quienes están del otro lado tienen miles de ejemplos. ¿Qué pasa allí, ¿no? En esa instancia que, digamos, ya prepara para el estadio final al mercado laboral? Sí, ahí vos sumás otra perspectiva que en general no miramos mucho, que es la educación técnica, el mundo UTU, ¿no? Que tiene terciaria, pero también tiene educación media. Hay otro dato bastante como claro de los países donde vemos sistemas educativos potentes, de calidad,
que potencian inserciones laborales de los jóvenes de calidad. La matrícula técnica y la matrícula, digamos, como más de secundaria es casi que igual o a veces hasta más la parte técnica que la de secundaria. En Uruguay eso arrastra un montón de inercias institucionales que hacen que la UTU sea como la opción B, ¿no? Es decir, como que no aquella como la que permite formar jóvenes con capacidades técnicas claras para la inserción en el mercado de trabajo. Por la otra lado, si uno ve la matrícula desde el 2000 a esta parte, la única que ha subido la cantidad de curices que se inscriben es la educación técnica. Entonces ahí hay otro dato de demanda, es decir, las personas se están volcando cada vez más hacia la educación técnica. ¿Cómo hacemos para sumarlas ahí? Y que además, agrego, ¿no? Por años también fue muy destacada, ¿no? La educación técnica, la UTU, la ex UTU ahora, bueno, tiene otro nombre. Yo soy una egresada de ahí. Perfecto. Pero sé que hubo muchas deficiencias. Sí, es que en mi formación y en la formación de seguramente quienes están del otro lado también que ven cosas que no se adaptan, ¿no? Sí, la educación técnica es una herramienta muy potente y UTU está llamado a tener un rol central en la transformación educativa. Y esto que señalás vos es una tensión que yo creo que es permanente para la educación, que es cómo hace para adaptarse a un mundo cada vez más cambiante y que cambia cada vez más rápido, digamos. Y ahí creo que la discusión que es interesante es ¿qué le puedo exigir a la educación que cambie? Yo no creo que sería sano que todos los años la educación se piense de vuelta y arme todo de nuevo, pero sí que tenga instrumentos que permitan incorporar datos de la realidad, por ejemplo, hablando de educación técnica del mercado de trabajo, a sus currículas, digamos. Es decir, aparece una nueva tecnología, vamos a hablar del clásico ejemplo en Uruguay, aparece un nuevo lenguaje de programación, ¿cómo hace la currícula para incorporarlo rápido a lo que se enseña en clase? ¿O cómo hace la currícula para dejar liberado eso y que entren y salgan lenguajes de programación? Por nombrar un ejemplo, creo que ahí sí están los desafíos, herramientas para que la educación, que nunca va a correr a la velocidad del mercado de trabajo ni de la innovación tecnológica, pueda correr a una velocidad razonable. El año pasado trabajaba con el SENA de Colombia, que es la UTU en Colombia, y una herramienta que ellos usaban era en las carreras de 4 años, ellos diseñan en el año 0 los primeros 3 y en el año 3 diseñan el cuarto para poder incorporar lo que pasó durante esos 3 años en el mercado de trabajo. Bueno, eso es una herramienta interesante, a eso me refiero con cómo hace las prácticas docentes, la currícula, las opciones que hay para incorporar los cambios vertiginosos en el mercado de trabajo. No creo que tengamos que exigir la educación que corra a esa velocidad, pero sí que corra más rápido que lo que está corriendo hoy, sin duda. ¿Cuáles son los desajustes en el mercado laboral uruguayo? Bueno, ahí con el Centro de Estudios para el Desarrollo, a principio de año hicimos un par de investigaciones usando la base de USCOjobs como fuente de análisis de la demanda del mercado de trabajo e identificamos algunas cosas que ya se saben, pero algunas otras que me parece que son bien interesantes. En términos de ocupaciones, es decir, trabajos que se demandan, todo el mundo de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, por sus siglas en inglés, es un espacio, una brecha muy importante en términos de la cantidad de gente formada, preparada y con experiencia y la cantidad de demanda, pero además en términos de calidad, es decir, los candidatos que nosotros analizamos por un índice que transformamos como de idoneidad, eran los menos idóneos. Ahí hay un tema que excede al mundo TIC, incluye electromecánicos, todo lo que tenga que ver con formación técnica de mecánica, pero también de idóneos en farmacia, y todo otro conjunto de ocupaciones no solo vinculadas al desarrollo, que tienen ahí hay una brecha muy importante en términos de oferta y demanda. ¿Dónde estaban las principales como descalces? Primero el inglés, ¿no? El inglés es realmente un debe que el sistema educativo tiene y que el mercado de trabajo cada vez más demanda. Y después, lo que sería como interesante o curioso era la valoración más por la experiencia que por la formación, digamos, ¿no? Es decir, la mayoría de los llamados en estas áreas pedían algo de experiencia y no estaba esa experiencia. Entonces ahí había como un descalce interesante. Y el otro punto que analizamos, y que me parece que también hay como otro descalce importante, es en el mundo de las habilidades blandas, transversales del siglo XXI. Tienen 1000 nombres, no es semántico, pero como esa capacidad de trabajar en equipo, de comunicarme, de hacer de manera asertiva, de poder decir cuánto tiempo me va a llevar a hacer esto, presupuestar mi actividad, enfrentar a un cliente, ¿no? Todo ese tipo de habilidades están como bien, hay una brecha muy importante entre lo que se demanda y lo que se ofrece. Y lo interesante también veíamos es que ese perfil competencial no había mucha diferencia en los
medido por una herramienta específica que podrá tener sus cosas buenas o sus malas, pero eran unos 21.000 perfiles que se habían evaluado. No había diferencias en los perfiles competenciales en función de los niveles educativos. Es decir, ningún nivel educativo aportaba una diferencia en términos de competencias. Sí la edad, es decir, cuando uno analizaba a las personas de más edad, tenían perfiles competenciales bien distintos a los jóvenes. Los jóvenes mucho más abiertos a la novedad, dispuestos a formarse, flexibles. Por el otro lado, los adultos mucho más preparados para liderar, para delegar, ¿no? Entonces, como que hay todo un conjunto de competencias que no se forma en la educación, se forma en el trabajo. Y eso es otro punto interesante para trabajar, digamos. Allí hay una propuesta, ¿no? Que esta desconexión, de alguna forma, entre el sistema educativo y el mundo del trabajo se va a comenzar a atender, ¿no? Se trata de la formación dual, ¿no? Un poco allí, si puedes hacer una breve referencia de esto, ¿se va a poner, digamos, efectivamente en marcha? Bien, sí, la formación dual, mínimamente para explicar lo que es un proceso formativo que involucra que en la currícula hay un espacio en aula y otro espacio en empresa. Y que lo que pasa en el aula y lo que pasa en la empresa tienen que estar vinculados. Es decir, si yo estoy estudiando para administrativo contable, voy de lunes a viernes de 9 a 12 a clase y de 1 a 4 voy a liquidar sueldos en una empresa, ¿no? Bien. Y hay un tutor que me acompaña, hay un plan de formación que está trabajado entre la empresa y el centro educativo para tender el puente entre la práctica formativa y lo que pasa adentro del aula. Uruguay tiene experiencias hace bastante tiempo en esto. Ha tratado varias veces de los 90 como tratar de poner sobre la mesa el tema de formación dual. Las escuelas agrarias tienen regímenes de alternancia que, palabra más, palabra menos, es muy parecido a esta idea, digamos, ¿no? Y creo, bueno, en realidad antes no había un plan estratégico para la educación. Hoy aparece y pone unos 500 alumnos en prácticas formativas duales. Eso, bueno, por lo menos nos da un marco, un norte cuantitativo y evaluable. Es decir, al final del camino veremos cuánto se acercó o no. Yo creo que es una excelente herramienta para atender estos puentes, porque expone al joven que esté aprendiendo a trasladar lo que sucede en aula, que por más práctico que lo pueda hacer, no solo hay que imaginarse el aula con el docente y el pizarrón hablando, incluso con las mejores metodologías activas, sigue siendo lo que pasa en clase. Y la realidad es absolutamente diferente. Esto es para, por ejemplo, para facultades, para tecnicaturas, quienes quieran, o va a ser obligatorio. A ver, hoy lo que se está implementando, es decir, esto es lo que describí recién, es qué es lo que es la formación dual. Ajá. Hoy INEFOP está haciendo avances muy importantes en comprar cursos en modalidades duales. INEFOP está en el mundo de la educación no formal, ha planteado estándares de calidad, que ha hecho un esfuerzo muy grande para traducirlos en las condiciones para contratar a las instituciones educativas que dan esos cursos de educación formal, que parece bien interesante. No es que vaya a ser obligatorio, ni está previsto que sea obligatorio. UTU tiene muchas experiencias de pasantía en las escuelas agrarias, pero todavía, por lo que yo veo, le ha costado como encontrar cómo nuclearlas y potenciarlas como oferta permanente educativa. Hoy en Uruguay no existe una oferta en UTU dual. Pero, digamos, como hoy ninguna, digamos, en ningún centro educativo en ese sentido. No, en los centros educativos no formales, es decir, aquellos que no te acreditan para estudiar en la universidad o para hacer la trayectoria educativa formal, hay bastantes experiencias. INEFOP ya va por el cuarto o quinto llamado, ha juntado entre 15 y 20 entidades de capacitación que están formando gente en desarrollo de software, logística, gastronomía, yo le dije logística. Yo me refiero a algo obligatorio, algo que sea parte curricular. Así como yo voy de lunes a viernes, de tal hora a tal hora, yo después tengo que hacer esto por si me quiero recibir. A eso hoy. Eso no existe eso hoy. No hay. Quienes sí lo están implementando en la órbita de educación formal en UTU los últimos 3 años es Ánima Bachillerato Tecnológico, es un bachillerato que porque no existe la modalidad hoy, no es que digan lo que haga una empresa me valía lo que hice en clase, que ese sería el ideal. Monta sobre la estructura de UTU prácticas formativas. Las prácticas formativas no hacen que egrese de UTU o no, pero sí que van combinando y van trabajando con la institucionalidad que hay hoy, un ejemplo muy concreto de esto. Esta propuesta de que sí sea obligatorio, o por lo menos así se entiende, forma parte de la reforma educativa. No, hoy no de está. un ítem no está. Hoy no está. Hay como una lógica de acercamiento al mercado de trabajo, por empezar a trabajar en competencias, por adecuar la currícula,
pero o incorporarlo como un norte para todos los egresados, digamos, todos los que salen de la educación formal van a tener que entrar al mercado de trabajo. Claro. Entonces traerlo como más de cerca para mirarlo. Pero no, la formación dual hoy no es parte de la reforma. De la que se habla. De la que está hoy planteada no lo es, no es parte central de eso. ¿No? Bien, bueno, vamos a seguir atentos a lo que hace el mercado laboral, la formación, con el economista Felipe Míguez. Muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá y te esperamos en otra oportunidad. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Por supuesto quiero agradecer a las marcas que siempre me acompañan. El look es de Guapa, los zapatos son de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique. Me cuido en Betel Spa y mi vista en Óptica Semiflex. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Urban Cat. Peluquería unisex. Presenta Mazars, auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Bien, segundo bloque de Empresarios de Acá y vamos a recibir a Juan Martínez Escrit, que es presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales. Venimos hablando de la educación, de la formación para el mercado de trabajo. ¿Qué observan los empresarios justamente respecto a la educación en Uruguay? Mira, Tatiana, este tema es un tema que es relevante. La Confederación desde sus inicios, que si bien formalmente tiene 6 años y medio, pero hace 15 que venimos trabajando juntos, ponemos foco en una mirada a largo plazo, en buscar medidas estructurales que pretendemos que el país tenga para dejar a nuestros hijos y nietos, no en el día a día, sino levantar un poco la cabeza, como dice la ministra Arbeleche, ponemos las luces largas para ver a dónde queremos ir. En esa propuesta que tenemos, hemos planteado varias reformas. Y en el año 19 hicimos un pequeño librillo con las distintas reformas que entendíamos el país tiene que llevar adelante. Muchos de los que participaron de ese manual hoy están ocupando cargos de gobierno, desde el ministro de Educación y Cultura hasta el director del CODICEN, fueron artífices del mismo, y nosotros venimos impulsando lo que allí está establecido como meta. En un país, como bien decía Felipe antes, desarticulado, un país que ha perdido pie, tú mismo lo decías, ha perdido pie en lo que es los índices educativos. Yo cuando era chico la educación la recibía en mi casa y el colegio me instruía. Ahora tenemos que encarar distinto porque el tema familia también se ha perdido y hay que educar también en los centros educativos. Y ahí la propuesta pasa más que nada por adecuar lo que es las necesidades laborales y las necesidades que el mundo motiva. La misma motivación que tuve yo en la infancia no la tienen hoy los chicos. Hay otro tipo de comunicaciones, otras tecnologías, otras capacidades de concentración que hoy no las había antes, y entonces se exigen otros medios de educar y de formar ciudadanos. Y en ese sentido estamos empujando sin duda esta transformación. ¿Es completa? Tal vez no. ¿Es todo lo que aspiramos? Tal vez no. Pero va en el sentido correcto hacia donde queremos y entendemos que deben ser las reformas, ¿no? Sí, siguiendo su analogía, ¿no? Usamos quizás más las luces cortas que las largas, ¿no? Y hoy los empresarios tienen problemas para encontrar profesionales para el mercado laboral. Entonces, en ese sentido, ¿qué problemas se encuentran y en qué soluciones están trabajando también, ¿no? Lo que pasa es que, como bien decíamos antes, hay temas que se han... las necesidades del trabajo han cambiado. Nosotros no sabemos hoy para qué trabajo estamos educando para el futuro, porque ni siquiera sabemos cuáles van a ser los empleos del futuro. Pero sí lo que está claro es que hay que buscar y que irse adecuando a esa necesidad, en el entendido que la educación es el cimiento para el crecimiento profesional y personal.
somos conscientes que es la única manera de crear oportunidades y salir de situaciones a veces marginales. Solamente con la educación se puede trascender a eso, y entonces hay que dar la oportunidad para esa inserción laboral y para ese crecimiento y desarrollo. Y hoy las tecnologías han copado el mundo, y no solo las TICs, sino todo lo que es tecnología. Hoy una UTU vas a mecánica y mecánica le enseñan cómo arreglar un auto a combustión, cuando en realidad ya estamos teniendo autos híbridos, estamos teniendo autos eléctricos y estamos pensando en autos con hidrógeno. Entonces, esa transformación hay que irla acompañando también en la educación, porque la industria va cambiando, las necesidades laborales son para esos perfiles y la educación viene de atrás. Siempre va a venir de atrás por aquello de que los tiempos empresariales son otros, pero sí hay que poner la cabeza en algún momento para empezar a hacer la transformación. Aunque lleve 15, 20 años, pero hay que empezar, y creemos que ya es tarde y hay que ser urgente, porque los cambios se están dando a niveles muy, muy exponenciales que no permiten acompañarlos. Entonces, la transformación educativa, bienvenida, y vamos adelante, ponernos a los chicos en todo lo que se ha hablado, en las materias que son las que realmente van para el futuro, el pensamiento creativo. Me parece bárbaro, las habilidades blandas, como hablábamos recién, pero también de mientras tenemos que ir pensando cómo las empresas buscamos y nos adecuamos a esas necesidades, y allí no solo la variación que hay, porque tú tenés lo que es tecnología de la información, donde están, como decimos nosotros, con oferta negativa, están precisando que vengan chicos si no hay, y hoy están pensando en importar talentos porque no los tienen en Uruguay. La verdad que es una vergüenza, es un tirón de oreja para las autoridades tener que estar pensando en traer gente de afuera, porque no podemos generarla en un país que tradicionalmente fue de primera línea en la educación. Tenemos en la industria, como te hablaba, un ejemplo reciente de transformaciones que no la están acompañando el sistema educativo. Entonces, hoy hay requerimientos que no estamos teniendo. De mientras, que hemos tratado de hacer a nivel empresarial fue crear un proyecto de más corto plazo para ese paréntesis, ese mientras la educación se acomoda, de que se llama Uruguay por el Conocimiento, que lo que estamos buscando a través de varias cámaras empresariales es articular entre todos cuáles son las necesidades reales que tenemos en el mercado laboral, cuáles son las capacidades que no se están hoy dictando para poderlas incorporar vía UTU, como hablábamos recién. La UTU ha manejado distintos centros tecnológicos. Por ejemplo, hablaba hoy de movilidad, tiene un centro de movilidad, tiene uno de informática, tiene uno de turismo en Salto, o sea, buscando nichos para ir especializando de una manera ágil y rápida una futura inserción. Y en eso estamos trabajando para articular cuáles son las necesidades empresariales, cómo el mercado educativo puede largar chicos que para esas necesidades en lo inmediato, mientras la transformación se va dando en los pasos y tiempos que se requieren. Bien, vamos a seguir hablando de estos temas en el próximo bloque de Empresarios de Acá. Lo invito a que se quede, Juan, y vamos a una pausa y enseguida regresamos. Bien, quiero compartirles un mensaje a todas las empresas que quieran realizar donaciones de libros infantiles. Les cuento que Districerro es la mayor importadora y distribuidora de textos para niños con 48 años en el mercado. Tienen a disposición más de 2.000 colecciones. Por más información y planes especiales para empresas que gusten de donar libros, pueden contactarse al 2359-5976 y vía web en www.districerro.com.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Carley Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría.
Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Con tu banco, todo es más fácil a través de eBrow. Paga los sueldos de tus empleados y las facturas a proveedores. Hace la cobranza sin moverte de tu empresa. Controla los pagos de tus clientes y mucho más. Además, podés usar la tarjeta prepaga corporativa del Brow. Seguridad y rapidez con la tecnología Contactless. Banco República, nuestro banco país. Empresarios de Acá se realiza en Hotel Hyatt Centric Montevideo. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. Como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Estamos hablando de mercado laboral, de las empresas, de la capacitación, con Juan Martínez Escrich, que es presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Y allí, bueno, no menor es saber cuáles son los impactos, ¿no?, que tienen las empresas hoy con estos rubros que de repente en formación están más desnivelados que otros. A ver, primero, tal vez en silencio, pero sí el país productivo ha realizado alguna transformación importante. No hace muchos años, y la verdad que muy pocos, uno pensaba en el agro y pensaba en un sector tal vez un poco tradicional, un poco de poco cambio de tecnología, todavía con algunos esquemas rudimentarios de producción. Y hoy tú subís a una cosechadora y está toda computarizada, con aire acondicionado, y de repente el operador va mejor instalado que uno cuando viaja en avión. Entonces, hay cambios que por suerte el sector productivo ha venido realizando, ni que hablar en lo que es la incorporación de la robótica, sobre todo en las líneas de producción. Hay cambios que son importantes y se han venido realizando. Entonces, esos cambios son los que un poco decimos que no se vienen acompañando con el sistema educativo. Hay sectores que sí, que están un poco más demorados. El otro día hablábamos con la gente de la tecnología y la información, el tema de la construcción sigue siendo bastante tradicional, sin embargo allí también ya hay planes de incorporación de tecnologías, y no todo, cuando uno habla de tecnología, tiene que pensar en un programa informático, ¿no? Sino ser más eficientes, un mejor manejo, una mejor forma menos física y más pensante de hacer las cosas, una manera más electrónica. Pasó recientemente la eliminación del tema de los peajes, pasan a ser todos telepeajes. Bueno, incorporar ese tipo de cosas, de cartelería, de elementos que permitan ir agregando elementos tecnológicos, electrónica, mecatrónica, a toda la producción, con lo cual lo hace menos tradicional, menos de esfuerzo físico y que sea cada vez menos un trabajo rutinario el que hace el ser humano. El ser humano que hace un trabajo rutinario, ya lo planteó el amigo Munjo en su libro de la Revolución de los Humanos, donde los trabajos rutinarios van a tender a desaparecer sin duda. Entonces, si no hacemos esa transformación de cambiar esa rutina por un trabajo más creativo, más de pienso, más de matemática, de tecnología, como hablamos hoy de los STEM, esa persona va a quedar fuera del mercado. Entonces hay que empezar una reconversión inmediata y esos sectores pasan por y que están trabajando en ello. El turismo es un sector que también necesita y mucho de más capacitación en cuanto a nuevas formas de marketing. Hoy hablamos de las redes. Bueno, antes tal vez se leía mucho el periódico, hoy ya dejó de existir, las comunicaciones son por redes, las ventas no son tanto físicas en papel, sino que todos los canales comerciales, el internet ha caído, las redes han caído, se han instalado. Y bueno, ¿por qué no cambiar gente que antes estaba en un mostrador, llenando una planilla,
que ahora sea un community manager de alguna empresa y se transforme. Y creo que hacia ahí hay que apuntar y hacia ahí está el empresariado unido en buscar esa transformación inmediata, tanto con este proyecto que te nombraba del Uruguay por el conocimiento, como por trabajar con INEFOP en lo que sea pasantías, con la UTU, donde estamos, muchas cámaras están cogestionando esos centros educativos especializados, turismo, por ejemplo, con Salto, la CUTI con el tema de tecnología de la información, la parte de mecánica automotriz con la gente también de la Cámara Automóvil. Entonces, se están trabajando en forma mixta para poder sacar de allí, hacer un poco lo que hablaban hoy, de esa educación dual que bueno, cuesta hacerla en Uruguay por otros factores, ¿no? Por un tema que a veces traes un chico a una empresa o no tiene cobertura de salud, o no tiene cobertura de accidentes laborales, o está el tema del BPS, si se paga o no se paga, está el tema de los topes de horas porque son menores de edad. Entonces hay una serie de cosas que hay que articular mejor, que las leyes, si bien hay muchas y recientes, no están bien articuladas, y en esa medida poderle darle una transformación y una inserción a un mundo laboral que lo desarrolle, ¿no? Esto está presentado, ¿hay fecha? Esto lo venimos trabajando. Uruguay por el Conocimiento fue presentado ya hace un tiempo. Venimos trabajando todas las cámaras, Cámara de Industria, de Comercio, bueno, ni que hablar que la CUTI, la Cámara de Turismo, la Confederación como paraguas de todas ellas. ¿Y las autoridades? Y las autoridades también fue presentado, y la idea es que, trabajando junto con ellos, muchos de estos actores integran el CONICYT, ya están haciendo giras, hicieron giras por todo el interior del país mostrando la idea, buscando aglutinar, difundir y aglutinar para poner en práctica a partir de 2023 esta iniciativa. Bien, bueno, vamos a seguir atentos. Entonces, ¿cómo sigue, ¿no? esta historia que ojalá tenga el final feliz con que gusto y estamos con placer, esperando? y esperemos que sí, porque tenemos toda la fuerza para que así sea. Bueno, muchas gracias Juan Martínez Escrich por estar aquí en Empresarios de Acá, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. En el programa de Empresarios de Acá vimos cómo hoy Uruguay ya no es el mejor de la clase en Sudamérica y con respecto a otros países que solíamos ser de alguna forma como una especie de la Suiza de América en la educación. Hay datos que los reflejan. Análisis de la última encuesta continua de hogares establecen que los adultos uruguayos de entre 20 y 35 años acumulan menos de 11 años de formación en promedio. Es el valor más bajo de toda la región. A partir de un análisis del mercado, veíamos también cómo hay sectores que están mayormente descalzados en el mercado del trabajo que otros y que es necesaria una formación dual. En eso entran los empresarios, las empresas, en proponer, en decir en qué están necesitando mejores condiciones de formación para los jóvenes en el mercado laboral. Y hay propuestas que se esperan y ojalá tengan un buen desenlace para de alguna manera activar, ¿no? de nuevo esa buena educación, o por lo que nos destacamos en Uruguay, y para que en la formación de profesionales uruguayos esté justamente lo que es la actualización y poder estar y encontrarse con un mercado de trabajo que coincide con su formación. Así que de todo esto hablamos en resumen en el programa de Empresarios de Acá de hoy. Nos encontramos el próximo viernes a las 21 horas. En Claro, tenés 60% de descuento en todos los planes por un año. Pasate a pagar menos. Pasate a Claro.